la que hay. Hablamos de la economía de Puerto Rico, hablamos también con una puertorriqueña que hizo una encuesta sobre las actitudes de los boricuas en cuanto a la vacuna y el análisis político nuestro de cada día con Jorge Dávila. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en facebook.com/LHerrero. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast, ya sea en Radio Isla TV o en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablemos un poco del estado de la economía boricua. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con científica boricua que midió las actitudes de los puertorriqueños y puertorriqueñas sobre la vacuna, y con Jorge Dávila analizamos la interpelación del secretario de Recursos Naturales Machargo, las promesas de la AEE Luma y lo último en cuanto a la redistribución electoral. Pero bueno, comencemos con los temas importantes. Ayer mis cangrejeros de Santurce cogieron tremenda pela en Fajardo. Los cariduros le ganaron, creo que por 19, terminó siendo la derrota, acabando una racha de 6 victorias corridas de los cangrejeros. La verdad que ese equipo de Fajardo ha venido de menos a más. La adición de John Holland a su roster los tiene compitiendo, así que nada, todavía queda mucha temporada, queda mucho BCN, pero sin duda la liga y los equipos cada vez se está poniendo mejor. A mis cangrejeros, pues nada, a reorganizarnos y buscar esas victorias en los próximos juegos. Nos toca contra Carolina y Humacao los próximos juegos, así que deberíamos, en teoría, en papel, derrotar a ambos y seguir en la ruta ganadora. Y pasemos, antes de entrar al tema de economía, hoy el presidente Joe Biden, hace poco más de una hora en una conferencia de prensa, y el gobierno federal está imponiendo requisitos de vacunación que yo me atrevo a decir que son más fuertes que los requisitos de vacunación que se impusieron aquí en Puerto Rico, que impuso el gobierno local, el gobierno de Pedro Pierluisi. Específicamente hay tres medidas que se están anunciando hoy mediante orden ejecutiva, 2 que no deben ser tan controversiales y que sin duda el poder del gobierno para imponerlas es absoluto. A los empleados y a los contratistas del gobierno federal ya se les va a quitar la opción de poder presentar una prueba negativa versus la vacunación. De ahora en adelante se tienen que vacunar todos y todas las empleados federales y los contratistas. Las únicas excepciones que se le va a permitir a los empleados federales, aquí se parece a Puerto Rico, es una excepción religiosa. No sé si incluye la declaración jurada del pastor, como hacen aquí en Puerto Rico. O obviamente excepciones médicas certificadas por doctores o doctoras licenciadas autorizados a la práctica de la medicina en los estados donde se encuentren esos empleados. Eso es número 1. La segunda medida que anunció hoy la Casa Blanca es que cualquier institución de salud que reciba fondos Medicaid, Medicare, fondos federales, vamos a decirlo así, Obamacare, lo que usted diga, lo que usted quiera, ahora por obligación, para recibir esos fondos, le tiene que demostrar al gobierno federal que el 100% de los empleados y empleadas de las personas que laboran en esa institución que recibe fondos federales tienen que estar vacunadas. Así que eso también me parece que hay el derecho y la jurisprudencia de los Estados Unidos en cuanto a las vacunas, lo hemos discutido varias veces aquí ya, es muy fuerte. Me parece que el gobierno está más que capacitado y está en todo su potestad de imponer este tipo de requisitos, pero adicional, cuando el gobierno federal está repartiendo dinero,
como lo hace con los fondos de Medicare y Medicaid. También su poder es amplísimo para imponer requisitos de toda índole para que condicione el recibo de ese dinero. Así que me parece de lo más interesante y lo más apropiado también. Además que es una tragedia que todavía a estas alturas de la pandemia, año y medio, que hayan empleados y empleadas de facilidades de salud que no se hayan vacunado. Es una tragedia. De hecho, hoy falleció en Puerto Rico una enfermera, la número 27 que fallece en lo que vamos de pandemia, y lo informamos aquí en Radio Isla porque se entrevistó a uno de los representantes de las enfermeras en Puerto Rico que no estaba vacunada. Así que eso es en cuanto a lo que el gobierno está haciendo con fondos públicos, fondos de Medicaid, y lo que está haciendo con los empleados federales. Le van a dar 75 días a los empleados federales para vacunarse. Pero la otra regulación que va a bajar hoy mediante una orden del Departamento del Trabajo Federal, escuchen esto, y esto aplica en Puerto Rico: toda empresa con 100 empleados o más, escuchen bien, toda empresa con 100 empleados o más, por regulación del Departamento del Trabajo, va a ser, y discúlpeme que no sé qué está pasando con mi micrófono, pero acabo de perder mi micrófono y se debe estar oyendo bastante. ¿Se escucha bien? Ok, discúlpeme. Bueno, a lo que voy, y discúlpeme, toda empresa con 100 empleados o más tiene que imponer o requisitos de vacunación para su empleado o requisitos de pruebas semanales, y tienen que informarle al gobierno federal. Esto es una medida bastante drástica, creo yo, porque piensen, en Puerto Rico no se ha tomado una medida así. Sí, claro, se ha impuesto requisitos de vacunación a ciertas industrias. En Puerto Rico, la industria de los hospitales, la industria del turismo, la industria de espectáculos, a todo ese grupo de industrias se le impuso requisitos de vacunación, pero no se le impuso no se le impuso a todos los negocios, a todos los comercios del país que tienen más de 100 empleados, que deben ser un buen número. De hecho, se estima, según la Casa Blanca, que estas nuevas requisitos de vacunación le aplicarán a más de 100 millones de personas. Y bueno, pues lo que Estados Unidos está buscando hacer es lo que no ha podido lograr hasta ahora, que es aumentar el porciento de su población vacunada, mientras en Puerto Rico ya estamos casi en 80% de los adultos vacunados por lo menos una dosis, el 90, discúlpeme, de los adultos con por lo menos una dosis. En Estados Unidos no se ha llegado ni al 60% de los adultos con por lo menos una dosis. Y honestamente, pues estas son las medidas que tenían que ocurrir. Estas medidas muy probablemente serán cuestionadas en los tribunales. Ya vi, por ejemplo, al gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, diciendo que su estado va a demandar contra el gobierno federal por este tipo de medidas. Pero si nos dejamos llevar por la jurisprudencia y lo que han dicho los tribunales de los Estados Unidos sobre este tema, el gobierno federal tiene poder de sobra para este asunto. Y de hecho, hablando de demandas, todavía está pendiente en el Tribunal Federal la demanda contra los requisitos de vacunación del gobierno de Puerto Rico. Ahorita revisé el expediente del caso y todavía el Departamento de Justicia no ha presentado la evidencia científica que le pidió el juez Pedro Delgado, así que estaremos muy pendientes de ese asunto. Pero cualquier caso que se lleve contra estos nuevos requisitos de vacunación que anunció Biden hoy va a tener efecto sobre lo que pasa en el caso también aquí en el Tribunal de Distrito de La Chaldón, así que veremos cómo se comporta ese asunto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de economía, de la economía de Puerto Rico antes de pasar al jueves de Ciencia Boricua. Hoy voy a tratar de leer 3 historias, las 3 son del portal especializado en economía 5 millas, 5millas.com, de la periodista Luisa García Pelati, y empecemos con el informe económico que prepara la Junta de Planificación, que es el ente que está encargado de hacer las proyecciones económicas oficiales del gobierno. Y según, estoy leyendo de 5millas.com, según la Junta de Planificación, la economía de Puerto Rico estará estancada por la próxima década, lo que no debe ser sorpresa para nadie. Leo: la economía crecerá 1.7% en el próximo año fiscal, el año 2023, o sea, el que comienza en julio del 2022. Y ese será el mayor crecimiento que verá la economía de Puerto Rico en una década, según las proyecciones de la Junta de Planificación. La pandemia provocó una contracción económica de 3.2% en el año fiscal 2020, que recogía los primeros 4 meses de la crisis del COVID-19.
El resultado es consecuencia del desplome de la inversión en construcción, la inversión en maquinaria y equipo, el gasto de consumo personal y los gastos de consumo del gobierno. En el año fiscal 2021, que terminó el 30 de junio de este año, la economía cayó 2.0, la segunda reducción consecutiva. Pero lo que se está pensando ahora y lo que se está proyectando la Junta de Planificación es que este año que está corriendo ahora, año fiscal 2022, y el año fiscal que viene, haya un aumento en la economía. De hecho, en cuanto al actual año, el que termina en junio de 2022, se espera que la economía crezca 0.8%, con un crecimiento de 1.4 en la inversión en construcción y de 0.9 en los gastos de consumo personal. Según 5 millas, la economía ha caído durante 13 de los últimos 14 años. La última vez que creció fue en el año fiscal 2019, que creció 1.8% gracias a la llegada de los fondos de recuperación del huracán María. Y simplemente traigo esta noticia como introducción, porque allá afuera y en los programas de radio, sobre todo cuando se entrevistan a personas de diversas industrias que no necesariamente son economistas o son expertos en este tema, sino que representan una industria y que pues, vienen a la radio o a los medios a adelantar los intereses de esa industria, que derecho tienen, eso, no estoy criticando eso, pues se ha creado esta impresión de que entre los fondos del PUA y los chavos de la pandemia y todas las demás cosas que han llegado, que la economía de Puerto Rico está, olvídate, a todo trote, y que esto estamos saliendo del boquete y que la cosa está mejorando y que se están vendiendo carros como nunca antes. Pero la realidad es que la crisis económica puertorriqueña es demasiado profunda, y aunque sí, esta combinación de fondos del COVID, de fondos de María, de fondos de los terremotos, ha creado una tormenta perfecta de impulsar la economía. Es un sugar high, es algo temporero, es algo que no necesariamente va a cambiar los fundamentos de la economía puertorriqueña, y que por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer proyecciones. Y de hecho, siento que allá afuera la expectativa con el PUA era que olvídate, se acabó el PUA, ahora todo el mundo a trabajar. Y de nuevo, esto es anecdótico, pero los comercios que yo frecuento con cierta regularidad, a 2 semanas de terminado el PUA, siguen teniendo sus rótulos de falta, de que están buscando empleo, y siguen teniendo sus anuncios de que hay plazas disponibles. Y evidentemente hay algo aquí que no está pasando como quizá algunas personas no los vendieron. Y de hecho, dice 5 millas también que el desempleo esta semana aumentó. Dice, las reclamaciones iniciales al programa tradicional de seguro de desempleo, que no es el PUA, es el tradicional, el de siempre, aumentaron 60.8 hasta 2.633 la semana que terminó el 4 de septiembre, según datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Es la lectura más alta desde la semana del 24 de julio, cuando se presentaron 5.367 reclamaciones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que hay un montón de plazas disponibles, pero aumenta las solicitudes de desempleo? ¿Dónde está ese disloque? ¿Dónde es que están las plazas disponibles versus dónde es que están los trabajadores y trabajadoras disponibles? No, evidentemente hay algo roto aquí en la economía laboral de Puerto Rico, pero mientras todo eso ocurre, hay una cosa positiva que está pasando, entre varias positivas, también leo de 5 millas, el tráfico de pasajeros es el mejor en el mes de agosto en al menos 6 años. Y es que cuando mide, según 5 millas, en agosto, la cifra de pasajeros en el aeropuerto ascendió a 935.781 personas, lo que representa 14.8% más que el mismo mes de 2019. Hay que comparar con 2019 porque en 2020 estábamos en pandemia, no es comparable a agosto de 2020, pero con 2019. Y de hecho es el número más alto de pasajeros en 6 años. O sea que aunque la economía de Puerto Rico no tenga una proyección positiva por los próximos 10 años, lo cierto es que hay áreas de la economía que sí tienen proyecciones positivas. Y entonces tenemos nosotros, como país, como sociedad, y también quizás si usted está pensando invertir en un negocio en Puerto Rico o por dónde emprender, buscar qué aspectos sí están funcionando, no dejarse llevar por los discursos llanitos y comprometidos por intereses particulares que abundan en los medios puertorriqueños, y entender que la crisis fiscal y la crisis económica que en Puerto Rico comenzó en el 2006 y que va a cumplir 15 años este año, le queda quizás por lo menos hasta la mayoría de los 21 y quién sabe si hasta los 25. Pero hasta aquí hablemos de economía, hablemos ahora de ciencia en el jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Hoy es jueves y eso significa que conversamos con la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica
Feliu Mujer, que es la que hay, Mónica. Hola Luis, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, cansada, para una culpa Yo también. tuya. Pues está bien, no es culpa mía. Pero cansados estamos todos. De hecho, ayer me quedé bien dormido bien temprano porque estaba cansado de la noche anterior y no vi el juego de los cangrejeros, lo cual fue bueno porque nos dieron una pela. Así que, pero cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy? Hoy nos acompaña la doctora Andrea López Cepero. Ella es catedrática auxiliar en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Ella, junto a un grupo de colaboradoras de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Harvard y George Washington, publicó un estudio sobre las actitudes de los y las puertorriqueñas en torno a la vacunación contra COVID-19 y de eso es que vamos a hablar hoy. Bueno, pues buenísimo. Bienvenida, doctora Andrea López Cepero. ¿Y qué es la que hay? Pues muchas gracias por la invitación a su programa. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, comencemos con nuestras preguntas de rigor que siempre hacemos a los invitados y las invitadas de esta sección para conocer un poco de su trasfondo. Así que, doctora López Cepero, cuéntenos de dónde es, qué estudió y a qué se dedica ahora mismo. Pues buenas tardes, yo soy puertorriqueña, nacida y criada en la isla y también soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Estudié el bachillerato en biología molecular en UPR Río Piedras. Luego hice una maestría en Ciencias de la Salud y Nutrición en el recinto de Ciencias Médicas. Luego de eso, entonces, hice un doctorado en Salud Poblacional en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Y luego de esto hice un postdoctorado en Nutrición y Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y como bien mencionó Mónica, actualmente soy catedrática auxiliar en el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Emory en Atlanta. Mi investigación se enfoca en entender distintos comportamientos de salud y cómo afecta a la salud de los hispanos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y claro, cuando comenzó la pandemia, muchos de nosotros, los investigadores en epidemiología y salud pública, integramos aspectos de la pandemia a nuestro trabajo y pues junto con mentoras y colegas de la Universidad de Puerto Rico, de George Washington University y de Harvard, hemos podido desarrollar varios proyectos relacionados a la pandemia. Brutal. Entonces hablemos un poco de este estudio que mencioné al principio, que yo entiendo que es el primero que se publica sobre el tema particular en Puerto Rico, ¿no? Y de Puerto Rico. Y este estudio analizó las actitudes de las personas hacia la vacunación contra COVID-19 en el archipiélago, ¿no? Entonces, sí, quería que me contara un poco cómo realizaron el estudio y cuáles fueron los hallazgos más importantes. Sí, eso es correcto. Mira, este estudio lo empezamos a desarrollar más o menos en septiembre, diciembre 2020, ya se estaba hablando sobre las vacunas contra el COVID. Sin embargo, en ese momento, los datos que había en Puerto Rico sobre intención a vacunarse y las actitudes y creencias de los puertorriqueños sobre el COVID y una vacuna de esta enfermedad, pues era bastante escasa. Así que con esto en mente, nosotros quisimos evaluar cuál era la intención a vacunarse y cuáles eran los factores predictivos que estaban impulsando esta intención de vacunarse para así proporcionar información importante sobre los mensajes que se tienen que utilizar en campañas de orientación e intervenciones educativas. Entonces, para hacer este estudio, nosotros diseñamos una encuesta en línea que se realizó entre diciembre 2020 y febrero 2021 y más o menos contestaron 2,000 personas contestaron esta encuesta. Y pues en esta encuesta utilizamos el modelo de creencias de salud para evaluar los factores que predicen la intención a vacunarse. Y este modelo es uno de los más utilizados para estudiar comportamientos como lo es la vacunación. Y en específico nosotros evaluamos la percepción de riesgo de contraer el COVID, la percepción de la severidad del COVID, la percepción sobre los beneficios de la vacuna, cuáles eran barreras u obstáculos para vacunarse. Y también incluimos preguntas sobre señales suficientes para vacunarse o cuáles son los facilitadores para que las personas se vacunen. Lo que encontramos fue que aproximadamente un 18% de la muestra dijo que no tenía intención de vacunarse o estaba inseguro. Así que un 82% sí reportó que tenía intención de vacunarse, que eso es bastante alto. También encontramos, sí. No, adelante.
También encontramos que irrespectivamente del estatus de la intención a vacunarse, en nuestro estudio reflejó que aproximadamente un 40% de la muestra tenía preocupaciones sobre los efectos secundarios de la vacuna y la eficacia y la seguridad de la vacuna, que todos estos, ¿verdad?, son factores considerados como barreras para vacunarse. Entre los resultados principales que obtuvimos fue que los adultos que tenían una baja percepción sobre su susceptibilidad al COVID, ejemplo, que creían que la posibilidad de que les diera COVID no era alta, pues eran más propensos a ser inseguros o tener resistencia a vacunarse. También encontramos que los que tenían una baja percepción de la severidad de la enfermedad, por ejemplo, que no tenían miedo a enfermarse o que creían que las complicaciones del COVID no eran serias, pues también tenían mayor resistencia a vacunarse. Y por último, también encontramos que las personas que percibían menos beneficios de vacunarse y los que tenían más barreras para vacunarse, o sea, más preocupaciones sobre los efectos secundarios y la seguridad, pues también tenían mayor inseguridad o resistencia a vacunarse. Y entre las razones principales para no vacunarse o estar inseguros fueron, claro está, la seguridad de la vacuna, la eficacia, la novedad de la vacuna, el rigor de los estudios científicos realizados para evaluar esta vacuna y la falta de credibilidad de la información provista por el gobierno sobre el COVID-19. Y entonces, doctora, en salud pública en general, que es su especialidad, ¿por qué es importante hacer este tipo de estudios? Sí, mira, en estos momentos, ¿verdad?, conocemos y tenemos las herramientas para trabajar contra la pandemia. Sabemos que las vacunas son seguras y que nos protegen contra las complicaciones del COVID y hasta la muerte, hasta protegernos de la muerte. Así que esta información que generamos de nuestros estudios nos dicen qué información es la que tenemos que estar llevando al público para poder así aumentar la aceptación de la vacuna en nuestra población. Nos está diciendo cuáles son las dudas y cuáles son las cosas que son más importantes para la población, para que ellos entonces puedan recibir esta información, procesarla y así decidir si se deben vacunar o no. Sí, claro, y entonces, o sea, también esta información es importante porque sabemos que el proceso de vacunación evoluciona, ¿no? Ustedes hicieron este estudio al principio ¿no?, cuando comenzó básicamente el proceso de vacunación, y ya pues llevamos unos cuantos meses en este proceso, y sabemos que a Puerto Rico, comparado con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, pues no ha ido bastante bien el proceso de vacunación en términos del porcentaje de la población que está vacunada. Ahora mismo en Puerto Rico hay más de un 62% de la población total que ha completado su ciclo de vacunación. Pero todavía nos falta camino por recorrer y quizás nos falta, yo diría, la parte más difícil del camino por recorrer, porque precisamente las personas que quedan por vacunar son personas que tienen barreras, ya sea porque no tienen acceso a la vacuna, porque tienen preguntas, tienen dudas, tienen desconfianza. Entonces, ¿cómo este tipo de estudio debe de informar los esfuerzos gubernamentales de vacunación y sobre todo de la educación para promover la vacunación? Sí, excelente pregunta. Y tienes razón, aquí en Puerto Rico el porcentaje de vacunación va bastante bien comparado con lo que hay en otros estados en Estados Unidos. Nuestros resultados, ¿verdad?, nos da información sobre esos mensajes que tenemos que promover en las campañas educativas. Por ejemplo, como les mencioné, en nuestro estudio, como quiera, hubo un porcentaje bastante alto que contestó que estaba preocupado sobre la seguridad de la vacuna y los efectos secundarios. Así que eso nos está diciendo qué es lo que tenemos que seguir enfocando en estos mensajes educativos, en cuáles son los factores que tenemos que seguir reforzando. También seguir reiterando la severidad y los riesgos de esta enfermedad para las personas que no se han vacunado, para que así ellos puedan tomar una decisión y ver que los beneficios de la vacuna son mayores que los riesgos de no vacunarse. En particular, claro, pues los distintos esfuerzos que se hagan de campañas educativas deben tomar en cuenta que pues una de las razones más comunes por la cual la gente no quiso, bueno, en ese momento no estaban seguros sobre vacunarse, es la desconfianza en lo que el gobierno estaba diciendo sobre el COVID-19, así que tenemos que tener en mente
que las campañas educativas tienen que incorporar líderes de la comunidad, proveedores de salud, organizaciones como Voces, ¿verdad?, que ya se están haciendo y son bastante efectivas, para que sí le den confianza a esa persona que aún no se ha vacunado para poder tomar una decisión informada. Doctora López Cepero, eso que usted dijo al final suena a todo lo que ha dicho Mónica en este segmento ya por casi, qué sé yo cuánto llevamos haciéndolo, varios meses, así que sin duda estamos alineados. Gracias, nos hemos quedado sin tiempo, gracias por estar aquí, doctora López Cepero, un orgullo, otro más de la ciencia boricua. Mónica, ¿tenemos algún anuncio? Bueno, del anuncio que tengo, y hace poco firmamos unas alianzas con distintas organizaciones, incluyendo la Cámara de Representantes de Puerto Rico, precisamente para apoyarles en sus esfuerzos de educación, siguiendo mucho de lo que ha mencionado la doctora, ¿no? La importancia de que eduquemos y contestemos preguntas específicas que tienen las personas, porque tenemos que entender que no todas las personas que no se han vacunado, no todo el mundo es antivacuna, hay una diversidad de personas en ese grupo, así es que recientemente firmamos una serie de acuerdos con más de 12 entidades para que utilicen nuestra colección educativa Aquí Nos Cuidamos, así es que estamos contentos porque nuestra colección va a llegar a más personas. Pues que así sea. Gracias, Mónica, por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Así mismo es, analizamos la política local junto al analista de Radio Isla y colaborador de ¿Qué es la que hay? Ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge? Saludos, Luis. Pues aquí lloviendo un poquito por ahí. Así que vamos a ver. Falta que nos hacía un aguacero. Que bajar un poco la temperatura y porque sí. Oye, que este verano ha sido como serán todos los próximos veranos, caliente. Bien caluroso. Así que, bueno, pero que no vengan tormentas para acá. Tú y yo hablamos del secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, y sus múltiples controversias. Ayer el Senado llevó a cabo una maratónica sesión de interpelación de 8 horas, que según los resúmenes de la prensa hoy, y realmente de los pedacitos que yo vi también, fue, y cito a Oscar Serrano en Noticel, llanita en discusión, y que también parece que no salió nada nuevo. Ayer no creo que haya hecho más daño a la posición de Machargo de la que ya él mismo se había hecho. Pero, ¿tú crees que podemos decir que Machargo sobrevivió esto y esto le da un segundo aire, Jorge? Bueno, yo creo que ayer lo que se demostró es que toda esta controversia donde pues se estaba tratando de implicar al secretario en un acto de corrupción, que se había recibido órdenes de fortaleza, que si no actuó acorde a la ley, pues me parece que toda esa teoría quedó en nada. Y aquí lo lamentable, Luis, es que se manchan reputaciones y obviamente una vez ya hay una reputación manchada, no importa que al final del día fueran equivocadas las insinuaciones, pues queda la mancha. Yo creo que Rafael Machargo se comportó como yo te dije, te hice el disclosure, que lo conozco de hace muchos años. Fui compañero de administración de él con Pedro Rosselló, y que es una persona, a mi juicio, ¿verdad?, de una reputación intachable, muy profesional, muy serio en sus cosas, y lo vi muy sereno, y como dicen por ahí, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Lo vi muy sereno, contestó todas las preguntas bajo juramento que le pidió Tomás Rivera Chats, porque no lo juramentaron al principio de la vista. Así que nada, a mí no me sorprende el resultado. No salieron los issues de corrupción que trataron de plantear en algún momento. Sí hay unos issues que atender, y yo creo que salió ayer, ¿verdad?, también como parte de las vistas, que no solamente estamos hablando de este edificio. Si vamos a meterle mano a todo el mundo, le vamos a meter mano a todo el mundo. No puede ser una cosa selectiva. Así que nada, continuará el proceso y vamos a ver en qué finaliza, pero me parece una vez más que desde el punto de vista de lo que intentó hacer el Partido Popular y los partidos emergentes, pues fue un fiasco para ellos. Honestamente, yo siento que este mecanismo de interpelación no es la primera vez que ocurre, y claro, todos recordamos al principio del cuatrenio a la primera nominada para secretaria de Educación, que yo creo que podemos concluir que la interpelación en la Cámara le costó
le costó la nominación, pero más allá de esa instancia, siento que siempre se queda como flat. Como que las expectativas son altísimas, van a estar allí los 26 senadores cuestionando es que yo no sé si es por la manera en que se lleva a cabo, porque por su naturaleza es bien extenso, porque si tú vas a permitir que cada senador y senadora tenga un turno, pues se te va a ir, te va a tomar las 8 horas que te tomó. Y segundo, no es un tribunal que tú puedes hacer un contrainterrogatorio, dar seguimiento, se mezcla también entre los senadores y las senadoras que aprovechan el turno para dar un discurso, que lo vi ayer. También, pues, las particularidades, ¿no? Pues los senadores de distrito hacían preguntas de su distrito que son súper importantes para ellos, pero que no necesariamente son súper importantes para los medios nacionales, etcétera. Y no sé, creo que este tema de las interpelaciones no se deberían hacer casi, deberían ser mucho, mucho menos frecuentes de lo que está haciendo ahora. Mejor hubiera sido en la Comisión de Recursos Naturales, donde están los 8 o 10 senadores y senadoras que están empapados en estos temas, y que allí sí, entonces es más directo el contrainterrogatorio. No sé qué tú crees. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este es un issue de una comisión, la Comisión de Recursos Naturales en Cámara y Senado, ¿verdad? Que son personas que, en teoría, ¿verdad?, deberían tener un poquito más conocimiento de lo que se trata el asunto, pero fíjate que aquí todo empezó por ver si se había actuado ilegalmente. Y como tú bien dices, al final del día estas vistas de interpelación sirven para atender asuntos de distrito que no tienen nada que ver con la razón por la que fue citado el secretario, en este caso Machargo. Y ha ocurrido en tantas veces. Ocurrió también en el caso de la secretaria de Educación, como tú bien mencionas. Esa vista de interpelación la colgó. La colgó. Después de eso ella no se pudo recuperar nunca. Pero muchas veces, tú sabes, aquí hay más una cosa política, una cosa de atender asuntos de su distrito, representativo senatorial, y no se atiende el asunto. Yo creo que para el asunto que se estaba tratando, ¿verdad?, y de lo cual se creó mucha expectativa de que aquí vamos a coger a alguien haciendo algo malo, pues las preguntas básicamente fueron muy llanitas con relación a ese tema en particular. No creo que estaban preparados, ¿verdad?, si de verdad había evidencia. Y lo otro es, Luis, no es lo mismo tú hablarle a la prensa, ¿verdad?, que puede decir las barbaridades que te da la gana, que cuando tienes a la persona de frente y se puede defender. Son dos cosas. Cuando tú miras a los ojos a una persona, ¿verdad?, ya la cosa cambia, y sobre todo la persona tiene derecho a contestar y derecho a defender. De acuerdo. Honestamente no, creo que la lección para todos y todas en el capítulo debe ser: cójanlo suave con esto de las interpelaciones, porque creo que el potencial de que les exploten la cara a los propios legisladores es mayor a lograr el objetivo que estaban buscando. Y de hecho, o sea, esto de las interpelaciones es algo relativamente nuevo en Puerto Rico. Si yo no me equivoco, la moda la empezó en el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá, de que José Aponte le gustaba citar a muchos secretarios a hacer interpelaciones allí, y lo mismo, los tenía 10 horas, 12 horas. Me acuerdo que los tenían sin darle oportunidad de ir al baño, etcétera, etcétera. Pero al final del día, ¿qué lograban? Pues incomodar a un funcionario por un día. Pero más allá de eso, no mucho. Bueno, entonces pasemos a temas energéticos. Y quiero comenzar con una pregunta que estoy seguro que me las puede contestar también los y la radio escucha. ¿Cuántas veces se te ha ido la luz esta semana? Ay, miren, te tengo que decir que las últimas 2 semanas una vez he sido afortunado. Pues tú tienes suerte. A mí se me fue hace un rato, como a las 4:30 se me fue, y yo le escribo a Yansari: ay, Dios mío, a lo mejor tengo que estar por teléfono, pero nada más. Y no tengo ninguna conexión en Luma, que conste. Eso es, esa es la conexión de ingeniero. Los ingenieros se ayudan. Yo rápido aclaro, porque si no. Así que, pero nada, sé lo que ha estado ocurriendo, y creo otra vez que es una tragedia, ¿verdad?, de que estemos en estos tiempos, ¿verdad?, viviendo lo que vivimos. O sea, el que a uno se le vaya la luz, y sobre todo, y yo te comenté en algunos de los programas hace unos cuantos meses, que en la Florida, ¿verdad?, que yo residí allí por 8 años aproximadamente, y todavía tengo casa allí. FPL, Florida Power and Light Company, te envía una comunicación: se le fue la luz en su sector por tal y tal razón, estamos trabajando en la avería, y se estima que el tiempo de recuperar la energía es tanto tiempo.
eso en algún momento tendrá que venir aquí, porque es que lo que mata es la incertidumbre. ¿Qué tú haces con los alimentos que tienes en la nevera? Lo otro es que se dañan enseres, ¿verdad? Con una frecuencia increíble, y eso es costo para el pueblo, y es inaceptable, ¿verdad?, que en estos tiempos estemos viviendo todavía con eso, reconociendo que tenemos una infraestructura bien frágil y que vamos a ver si de una vez y para todas resolvemos ese asunto. Y con toda esa introducción que nos acabas de dar, ¿le creemos a la Autoridad de Energía Eléctrica, que está hoy en portada de varios periódicos diciendo que se acabaron los apagones? No, no se le puede creer. No se le puede creer. Vamos a ver si esta vez dice la verdad. Aquí parte del asunto, Luis, es que al día de hoy nadie en Puerto Rico tiene claro, cuando se le va la luz, si es un asunto de la autoridad o es un asunto de Luma, si es un asunto de distribución o es un asunto de generación. Y eso en algún punto, ¿verdad? Te paso la papa caliente, o sea, tiene que acabar. Tiene que haber un grupo que se comunique continuamente, no puede ser esporádicamente, ni puede ser para reaccionar, sino para verdaderamente poder trabajar en conjunto, porque tienen que trabajar en conjunto. Si no se genera electricidad, no se puede llegar a las casas, y si la distribución está mala, no importa cuán eficiente y efectiva es la generación. Así que eso requiere una seriedad, una coordinación entre esas dos entidades, y no puede ser que a falta de la comunicación de ellos esté pagando el pueblo los platos. Y francamente yo no entiendo por qué estas expresiones triunfalistas realmente no han aprendido la lección. ¿Por qué ellos mismos ponerse la expectativa de que se acabaron los apagones cuando todo el mundo sabe que el sistema está pegado con chicle y que a la menor provocación, con estos calores, con la demanda eléctrica tan alta como está, falla una central y nos fuimos de nuevo para relevo de carga? De verdad que para mí es inexplicable. Pero como no tengo explicación, nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de temas electorales. Esto es ¿Qué es la que hay? Continuamos luego de la pausa. Y regresamos a ¿Qué es la que hay? En este último segmento seguimos conversando con Jorge Dávila. Jorge, el martes el Senado confirmó con los votos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista al licenciado Ferdinand Mercado y a Edwin Mundo como los dos miembros quienes, junto a la jueza presidenta, de acuerdo a nuestra Constitución, conforman la Comisión para la Redistribución Electoral, que, utilizando los números del Censo 2020, dibujarán los nuevos mapas de los distritos representativos y senatoriales que regirán en las elecciones del 2024 y del 2028. Para empezar, ¿qué te parecen ambos nombramientos, Jorge? Bueno, pues mira, yo creo que nombramientos acertados ambos. Obviamente, Edwin Mundo tiene mucho más ¿verdad? Experiencia en la parte electoral. Lleva por muchos años trabajando en eso, ha sido comisionado electoral en más de una ocasión por el PNP. En el caso de Ferdinand lo conozco un poco más por el lado político, ¿verdad? Que lo electoral propiamente, pero una persona muy capacitada y sobre todo que goza de la confianza del presidente del PPD, José Luis Dalmau. Así que, pero me parecen ¿verdad? Nombramientos muy aceptados ambos. Yo tiendo a coincidir contigo. El nombramiento de Edwin Mundo me sorprende exactamente de cero, no solo porque Edwin Mundo es probablemente, y tú eres otra de esas personas con más conocimiento electoral en el Partido Nuevo Progresista, así que y además que ha estado con el gobernador Pierluisi, yo creo que desde el principio, si no me equivoco, incluso la primaria contra Ricardo Rosselló, Edwin Mundo era del equipo de Pierluisi, así que no me sorprende. De Ferdinand Mercado, no es que me sorprende y tiene las credenciales para hacerlo. Si no me equivoco, él fue subcomisionado electoral del Partido Popular en algún momento también, o sea que su conocimiento electoral lo tiene. Lo que sí es que históricamente el Partido Popular, a quien había nombrado para esta comisión, era el profesor Héctor Luis Acevedo. Así que, ¿por qué el presidente José Luis Dalmau negocia y nombra a Ferdinand Mercado y no a Héctor Luis Acevedo? Pues desconozco, no tengo idea, pero me llamó la atención que haya sido Ferdinand y no Héctor Luis el representante del PPD. Sí, de hecho, y entonces, entrando a temas... Las últimas dos personas habían sido Héctor Luis y Virgilio Ramos, que en paz descanse,
por el PNP también, que lo hizo en muchas ocasiones, ¿verdad? Y muy y creo que en el tema 2000 también, o sea, creo que en el 2000 y en el 2010 fueron los dos, Virgilio y Héctor Luis, si no me equivoco. Correcto. Así que hay un cambio generacional también en la redistribución. Bueno, entonces los partidos que no son, el PNP y el PPD, han criticado fuertemente que no se les haya incluido a ellos en esta comisión. ¿Tienen razón con ese pedido, Jorge? Mira, esto al final del día lo controla el Tribunal Supremo. O sea, las dos personas que están designadas ahí van a hacer unos reportes. De hecho, el comité lo componen 3 personas. Además de estos 2 nombramientos, lo compone la presidenta del Tribunal Supremo. Así que si lo que están planteando es que no tienen representación en el Tribunal Supremo, bueno, pues, tough luck. pero en realidad este proceso lo corre el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tienen que rendir unos informes, pero al final del día el que aprueba esto es el Tribunal Supremo, no es la Asamblea Legislativa, ¿no? Donde sí ellos tendrían representación. Así que, vuelvo y te digo, si no tienen representación, en la comisión, realmente son estos 3 jueces. O sea, quien lo aprueba es la comisión misma, no va al pleno del Supremo. Es con los 3, o sea, la jueza presidenta, Edmundo y Felina Mercado, votan y usualmente se aprueba 3-0. Usualmente, ¿verdad? Se llega al consenso, pero no, esto no va a ningún otro lugar. Esto no va a la legislatura, el gobernador lo tiene que ver y es muy diferente al proceso como se lleva en la mayoría de los estados de Estados Unidos, donde usualmente es el partido de mayoría el que decide. Correcto, pero lo preside la juez presidenta. La jueza presidenta, correcto. Y la rama judicial asigna recursos, la jueza presidenta contrata expertos, usualmente se asigna un juez que es como el director ejecutivo de la comisión, ¿verdad? El director ejecutivo de los trabajos y también tanto Edmundo como Felina Mercado se le da un presupuesto para contratar personas. O sea que es un trabajo bastante detallado y debemos tener esos mapas nuevos ya de aquí al verano. Yo puedo entender el reclamo que hacen los partidos minoritarios. Es un reclamo válido, ¿verdad? Pues en un mundo ideal tendríamos representación de todos los partidos a la hora de dibujar los mapas, pero la realidad es que la Constitución es muy clara en este asunto. El gobernador tiene que nombrar a 2 personas de partidos políticos distintos. No dice la Constitución que tiene que ser del partido que ganó la gobernación y el que ganó la legislatura, no lo dice. Sí, solamente dice que tiene que ser de 2 partidos distintos. De hecho, en teoría, nunca ha ocurrido, pero en teoría, en el 2010, que el PNP controlaba a Cámara Senado, Luis Fortuño pudo haber nombrado un PNP y alguien del PIB para la comisión, y los populares pudieron haber protestado lo que quisieran, pero no tenían recursos para hacerlo. Entonces, pues yo siento que son un poquito también, es un poquito de posicionamiento en los medios, las críticas, porque, Jorge, si Alexandra Lúgaro hubiera ganado la gobernación, ¿no estaría Alexandra Lúgaro nombrando a alguien de Victoria Ciudadana para ser parte de la Comisión de Redistribución Electoral? Obviamente sí. No solamente eso, sino que eso hubiese garantizado un gobierno compartido. ¿Por qué? Porque estos partidos, ¿verdad? Y creo que Victoria Ciudadana fue de los que más puestos electivos corrió, pero estos partidos, incluyendo el PIB para asegurar sus 2 escaños, no somete 6 senadores por acumulación y 6 representantes por acumulación. Así que yo creo que en lugar de criticar, deberían estar viendo cómo consiguen candidatos para que los representen en los distintos puestos electivos. La realidad es que los únicos 2 partidos que corren en todos los puestos electivos, senadores, representantes, senadores por acumulación, representantes por acumulación, alcaldía, son el PPD y el PNP. Cuando estos partidos lleguen a tener esa capacidad, pues entonces ya el juego puede que cambie. Así que me parece que en lugar de estar criticando, deberían ver cómo fortalecen la base de sus partidos, cómo le ofrecen alternativas reales al pueblo de Puerto Rico, en lugar de enfocarse en un tema particular, ¿verdad? Que pueda sonar simpático. O sea, Puerto Rico está viviendo momentos muy difíciles y en eso deberían estarse concentrando los partidos emergentes para que entonces puedan jugar en las grandes ligas. Y honestamente, no es que el sistema no es perfecto, pero en Puerto Rico ese diseño constitucional de la redistribución electoral es de los mayores aciertos de nuestro sistema político, y de verdad en Puerto Rico los distritos son relativamente competitivos y son relativamente iguales, que es muy diferente a como es en la inmensa mayoría de los estados de Estados Unidos. Entonces, Jorge,
Jorge, en los numeritos, en los minutos que nos quedan, hablemos específicamente en cuanto a qué esperar de la redistribución, y nuestro amigo y quien era parte de los jueves electorales de camino a las elecciones de noviembre del 2020, Manuel Álvarez Rivera, dijo en este programa hace unas semanas que con los números del censo publicados en el verano no haría falta una cirugía mayor a nuestro mapa electoral, y de hecho hoy en su cuenta de Twitter él repitió lo que dijo aquí y te lo leo. No hace mucho comenté en el programa radial de Luis Herrero que la redistribución senatorial sobre los datos del censo se podía hacer con solamente 2 cambios. Pasar Ciales y Las Marías de los distritos de Arecibo y Mayagüez al de Ponce. Punto y se acabó, redistribución hecha. ¿Te tiene sentido ese cambio, Jorge? Bueno, mira, yo, ¿verdad? No posiblemente no tenga la profundidad de análisis que tiene él, ¿verdad?, al hacer esos comentarios, pero sí yo te puedo decir que yo pensaría que en el sur particularmente, por las razones, ¿verdad?, de la pandemia que ha ocurrido en todo Puerto Rico, pero los terremotos, ahí, ¿cómo te digo? Pensaría yo que en esos distritos, en ese distrito senatorial de Ponce, y en esos distritos representativos, inclusive esta redistribución incluye los precintos. Así que me parece que en el sur posiblemente veamos unas alteraciones. Yo había escuchado que acá en San Juan, pues posiblemente el precinto 5 tendría algún tipo de cambio. Así que, pues no quiero sonar simplista. Yo creo que para eso es que se hace todo este análisis. Y veremos al final del día, pero me parece que en el sur particularmente yo esperaría unos cambios. Yo obviamente coincido contigo, el que sabe de esto es Manuel, ni tú ni yo tenemos esa justificación, pero para mí lo más interesante va a ser, ¿verdad? Porque es donde vivo y es lo que me gusta. San Juan, muy probablemente San Juan cambie ahora a solamente tener 4 distritos representativos en vez de 5. Y eso pues va a cambiar la composición de los precintos 1, 2, 3 y 4. Todos se moverán un poquito más al sur. Y entonces me interesaría saber cómo van a terminar adicional, porque en San Juan, si nos dejamos llevar por las elecciones del 2020, es donde más probabilidades hay de que haya una carrera entre 4 o entre 5 partidos para todos, no solo para la alcaldía. Así que me parece que va a ser la capital, quizás uno de los sitios más interesantes en esos mapas. Sí, digo, y San Juan de por sí ha cambiado demográficamente, o sea, yo digo, San Juan no es de los sanjuaneros, San Juan es de toda la gente que se ha mudado desde distintos puntos de la isla, así que en ese sentido, pues, tú sabes, San Juan yo esperaría que en cada redistribución electoral pues sufra unos cambios. Y como bien tú dices, y es lo que yo he escuchado, o sea, el precinto 5 pues posiblemente ya no sea precinto 5. Así correcto, que se va completo para Guaynabo y Aguas Buenas y nos quedamos correcto con 4 en San Juan. Correcto. Bueno, Jorge, gracias por estar aquí. Buen fin de semana. Bueno, igual a ti. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido hasta mañana, pero quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana. Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera. Muy buenas tardes. Hoy vimos buena actividad de lluvia que comenzó en horas de la tarde sobre el interior de Puerto Rico y luego se movió hacia el norte de la isla. Ya esa actividad de lluvia se ha disipado bastante. Todavía quedan algunos aguaceros ligeros en el interior oeste de Puerto Rico, desde Utuado hasta porciones de Hormigueros. La actividad de lluvia ya en el norte de la isla ha disminuido significativamente, pero todavía hay una advertencia de inundaciones para los municipios de Barceloneta, Ciales, Manatí, Bayamón, Guaynabo y San Juan hasta las 6:15 de la tarde. En las próximas horas esta actividad de lluvia va a estar disminuyendo y en horas de la noche y la madrugada lo que vamos a ver es la entrada de aguaceros ligeros por el este de Puerto Rico, pero nada significativo. La noche va a estar bastante fresca para los municipios del interior de la isla, con temperaturas mínimas en los medios 60. Para los municipios de la costa estas temperaturas mínimas van a estar en los altos 70.
Mañana vamos a ver otra ronda de aguaceros en horas de la tarde, pero con el cambio de la dirección de los vientos que van a estar mayormente desde el este, esta actividad de lluvia va a ser más fuerte en los municipios del interior oeste y oeste de Puerto Rico. También mañana vamos a ver la entrada de polvo del Sahara, así que esperen un día otra vez caluroso, pero también brumoso. En las condiciones marítimas el oleaje va a estar mucho mejor mañana, por debajo de los 5 pies de altura, pero todavía tendremos un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico. En la actividad ciclónica en el trópico, ya Larry es un huracán de categoría 1. En la imagen del satélite se ve que hay una transición a un sistema extratropical. Por otro lado, la depresión tropical Mindy ya salió del sureste de los Estados Unidos. Tenemos una zona de baja presión al este de América Central que cuando se mueva al Golfo de México va a tener una probabilidad baja de desarrollo ciclónico, y además de esto, al este del Atlántico tenemos varias ondas tropicales, ninguna tiene probabilidad de desarrollo ciclónico. Una se va a estar moviendo sobre aguas del Atlántico durante el sábado saliendo de África con una probabilidad moderada de desarrollo ciclónico, pero todos los modelos indican que se van a estar moviendo más hacia el noroeste, por lo que no representa peligro alguno para el Caribe. Hasta aquí este resumen del tiempo. Que tengan buenas tardes. Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Gold Zero en sobrevivepr.com.